Cada año se diagnostican en España unos 3.000 nuevos casos de cáncer de tiroides. En el programa de hoy un especialista, el doctor Hipólito Durán, nos hablará con detalle del diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer endocrino. No se lo pierdan. Bueno, pues está con nosotros esta mañana efectivamente el doctor Hipólito Durán. Bueno, alguien que lo oiga en la comunidad científica y sobre todo en el ámbito de la cirugía puede pensar, ¿cómo puede ser? Bueno, hay un Hipólito Durán sacristán y un Hipólito Durán Jiménez Rico que está con nosotros. El gran maestro y, bueno, un hijo del maestro. Y un hijo del maestro. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal todo? Bien, gracias a Dios, todo bien. Ahí seguimos luchando. Pues claro, mucho tiempo, ¿no? Porque veo por aquí, tengo muchos datos, aunque se han dado los básicos y fundamentales del tiroides, pero tengo datos aquí que ha estado en el Virgen de Reichaca en Murcia. ¿Qué hizo allí? Antaño, durante el 5.º año de residencia, nos permitían liberarnos de nuestro hospital donde hacíamos la residencia y allí fui a ver un grupo de cirujanos a empezar a involucrarme en la cirugía hepatobiliopancreática. Claro. Estuve medio año y guardo excelentes recuerdos y muy buenos amigos también. Está bien. Allí los ginecólogos recordamos al doctor Parrilla como uno de los grandes. Efectivamente, el cirujano al que fui a visitar es su hermano, Pascual Parrilla. Sí, sí. Está bien. Luego estuvo en Bellvitge. Sí, igual un poco inicialmente la cirugía que más me motivaba y me llamaba la atención era la cirugía hepatobiliopancreática, y en esa línea también estuvimos durante casi medio año también en Bellvitge con Emilio Ramos, que es profesor titular de la Universidad en Barcelona, compartiendo también y conservando excelentes amistades también. Y en Nueva York estuvo, antes estuvo en el Stony Brook Health Science Center, ¿no? Pero eso era mi época de estudiante. Entre 5.º y 6.º de medicina aproveché el tiempo, creo yo, y me fui a un servicio de cirugía vascular, Fabio Girón, al cual ya hace tiempo que no vi, y en esa época preparé el Educational Commission for Foreign Medical Graduates, que es lo que se llama el FOREIGN, que es un examen que en su día me habría permitido hacer la residencia en los Estados Unidos. Que no tenía el FOREIGN, no podía trabajar en Estados Unidos. Efectivamente, pero al final, por circunstancias familiares, decidimos quedarnos en España. Pero claro, sí, aproveché el tiempo en esa época. Bueno, ahora estamos en un hospital universitario, concretamente porque tiene ese acuerdo con el CEU, Hospital de Madrid San Chinarro. ¿No? Bueno, un gran equipo, grandes cirujanos, hoy nos toca tiroides. ¿Qué es para un cirujano como usted el tiroides? Pues para mí el tiroides es una glándula única en el centro del cuello que nos da enormes satisfacciones, porque en San Chinarro somos cirujanos oncológicos y hoy por hoy el cáncer del tiroides es uno de los cánceres con, sin duda, mejor pronóstico, al punto de que con un tratamiento quirúrgico adecuado podemos acometer más del 95-96% de curaciones definitivas, cosa que desgraciadamente no podemos decir en absoluto de otros órganos. Por eso el tiroides sería para nosotros la glándula diana que mayores satisfacciones nos da, porque mejores curaciones conseguimos. Está bien. Bueno, pero dígame el trayecto entre lo que es un cáncer, el cáncer de tiroides sería el final, pero entre un nódulo y cómo ve usted los nódulos, cuál es el proceso que seguimos para que, porque muchas personas tienen nódulos, les hacen exploraciones periódicas y tienen un nódulo y se pinzan, otros no se pinzan, se estudian, no, ahora vamos a hacer una punción. ¿Me explica ese trayecto hasta que dicen, bueno, no, es que es un cáncer? ¿Cómo no? Sin asustar a nadie, claro. No, en absoluto. Las dos pruebas diagnósticas fundamentales para llegar al diagnóstico de ese nódulo que usted dice es la ecografía y la punción con aguja fina. Teóricamente, todo nódulo tiroideo que mida más de 1 centímetro, en ese control rutinario ecográfico, debería ser sometido a un estudio con punción, PAF, que es el acrónimo punción, aspiración, aguja fina. Y a partir de ahí empleamos universalmente los criterios de Bethesda, que es una clasificación numerada, numérica, en la que nos invita a pensar en la mayor o menor probabilidad de cáncer en ese nódulo, de tal suerte que un Bethesda 2 es un nódulo benigno, un Bethesda 3
es una prueba que hay que repetir por la causa que fuere. Un Bethesda-4 es una posibilidad baja, pero ya real, de malignización de ese nódulo en torno al 30-35%. Un Bethesda-5, una posibilidad muy alta, y un Bethesda-6, un cáncer de tiroides. Bien. El 1 no lo ha citado. Porque el 1 implica un estudio mal hecho. Es decir, por lo que sea, la punción no es válida. Entonces ahí no es válido. O sea, Bethesda 1 no es válido ese estudio. Vale. Los que están en el 1 están contentos. Es benigno. Los que están en el 3 están asustados. No saben lo que va a pasar. Sí. Luego, los 4, biopsia con punción, para investigar más y profundizar. Es como una biopsia ya... A partir del 4 hay que operarle. A partir del Bethesda 4 hay que operar. Bueno, hay casos que se nos van, después también de cánceres, ¿no? Que puede dar metástasis, y como da de ganglios bilaterales, como de metástasis cerebrales, ¿verdad? Estamos perdidos, ¿no? Pero digo, estoy poniéndome en un extremo insólito, Pero afortunadamente prácticamente el 90% de los cánceres de tiroides son los cánceres diferenciados. Dentro de ese 90, la gran mayoría son papilares y un porcentaje menor foliculares. Y afortunadamente, muy pocos cánceres diferenciados de tiroides, decir ninguno es insólito, pero muy pocos tienen metástasis al diagnóstico. Normalmente metastatizan pulmón y huesos, pero es extraordinariamente infrecuente. Es más frecuente, pero el porcentaje de cánceres medulares de tiroides es más frecuente que tengan metástasis, pero no más del 2% de los cánceres de tiroides son medulares. Y el que es sumamente desgraciado, pero es extraordinariamente insólito, yo en mi vida he visto 2 casos solamente, por cierto, recientemente uno, el cáncer desdiferenciado o anaplásico. En resumidas cuentas, muy pocos cánceres tienen metástasis a distancias. Ahora bien, las metástasis ganglionares en el cuello sí son más frecuentes, sobre todo en el papilar, y lógicamente cuando se ven en las pruebas de imagen, a la tiroidectomía hay que asociarle una limpieza ganglionar del cuello. Claro. Quitas el tiroides, no quitas los ganglios afectados y estamos haciendo nada. Efectivamente. Bueno, doctor Durán, entonces estamos... el más frecuente, entonces, ¿qué serían? ¿Los papilares, como ha matizado? Los papilares con diferencia, el 80-85. Explícale a los espectadores qué quiere decir papilar y qué quiere decir folicular. Bueno, pues en definitiva, la clasificación de papilar y folicular reside en la morfología histopatológica, es decir, el anatomopatólogo, mirando esa punción, esa forma que tiene la célula, establece uno u otro pronóstico. Es decir, el diagnóstico nos lo va a decir el patólogo, no nos lo va a decir la ecografía, no nos lo va a decir la resonancia, nos lo va a decir el estudio de la punción. La punción nos hará sospechar, en el caso de Bethesda 4, de un folicular y en el caso de Bethesda 5 de un papilar, pero finalmente el diagnóstico nos lo dice el patólogo cuando hayamos quitado la pieza. Está bien. Bueno, cuentan ustedes con un servicio de radiodiagnóstico, diagnóstico por la imagen, que son los que nos permiten hacer las ecografías o también las punciones con aguja fina, el PAF, ¿no? Sí. Que dice, vamos a hacer un PAF, ¿no? Entonces la punción con aguja fina, tal. Bien. Todo eso está muy bien, pero a nosotros también nos gusta centrar el asunto porque usted le ha puesto conocimiento, experiencia clínica, también se la ha puesto, pero nosotros queremos divulgar qué es aquí ahora el cáncer de tiroides. La glándula tiroides suele pesar entre 20 y 25 gramos, tiene forma de mariposa y está situada en el cuello, justo arriba de la tráquea. Entre los trastornos que puede sufrir esta glándula está el cáncer. Se trata de tumores que se detectan por casualidad, durante exploraciones rutinarias o en forma de nódulo tiroideo solitario palpable e indoloro. En España se diagnostican unos 3.000 casos al año, una incidencia que ha aumentado en la última década. Según los expertos, gracias a las mejoras y al uso más frecuente de los métodos diagnósticos. Y como en el resto de patologías tiroideas, las mujeres tienen 3 veces más probabilidades de sufrir la enfermedad. La noticia positiva es que gracias al diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos, las tasas de supervivencia en la actualidad rondan el 90%. El tipo más frecuente es el carcinoma papilar y representa aproximadamente 8 de cada 10 casos. Además es también el de mejor pronóstico. Parece que lo habíamos oído.
Sí. Bueno, coincido plenamente en lo que hemos escuchado y visto en el vídeo. El papilar, el más frecuente y de mejor pronóstico, frente al folicular, que siendo de buen pronóstico, sin embargo, tiene mayor tendencia a metastatizar por vía sanguínea. Por eso, dentro de su excelente pronóstico, quizá el folicular es peor que el papilar. Y además el papilar se da en gente más joven. El folicular suele incidir en mujeres, como decíamos en el vídeo, en mayor frecuencia, quinta, sexta década de la vida. Está bien. Bueno, es que las mujeres son más foliculares. Puede en ser. general, anatómicamente, los folículos es lo previo al óvulo. Bueno, es una curiosidad histológica, ¿no? Pero bueno, el papilar pues es, como hemos matizado, el más frecuente y se da más en varones, ¿no? Bueno, yo creo que los dos diferenciados, papilar y folicular, se da más frecuentemente en mujeres también. Lo que pasa es que el papilar es en un rango de edad menor, 30, 35, 40 años. El rango, gente joven, ¿por qué? Bueno, la incidencia del cáncer diferenciado de tiroides ha aumentado, yo creo porque han mejorado las pruebas diagnósticas, porque cada vez más gente se hace preventivamente pruebas de imagen. Antaño no se hacía ecografía cervical y hoy en día, por cualquier motivo, tienes mucho mejor y más fácil acceso, te haces la ecografía, se ve un nódulo y te lo pinchan. Históricamente existe una clara relación causa-efecto con las radiaciones, porque antaño, en los años 50, se radiaba casi por todo, incluso por patologías benignas. Y hay una relación causa-efecto con la radiación. Lógicamente eso ya no es vigente y sin embargo vemos mayor incidencia del cáncer de tiroides. Por lo tanto, más allá de la radiación como génesis antigua, deben existir factores que están invocados pero que no se saben ciertamente. A día de hoy la realidad es que hay mayor incidencia porque hay mejores pruebas diagnósticas de detección y hay mucho más fácil acceso a ellas. Está bien. Bueno, nosotros tenemos siempre la medicina preventiva, toma cuerpo de doctrina siempre en este espacio, tenemos noticias de actualidad que son atemporales, muchas de ellas, que ponen acento en otras disciplinas. Le presento a Xoana Cores. Xoana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer. Bueno, pues entonces vamos con esas noticias. Vamos allá. Bueno, vamos a comenzar por dos palabras que desde luego nos gusta oír juntas: niños y cáncer, porque hoy comenzamos hablándoles del cáncer infantil. En nuestro país se diagnostican unos 1.400 nuevos casos cada año, pero tenemos una noticia positiva, porque gracias a la investigación hay que decirles que casi todos ellos tienen cura. Sensibilizar y concienciar a la comunidad sobre la importancia de esta problemática y la necesidad de un diagnóstico inmediato y de un tratamiento adecuado. Es imposible prevenir el cáncer en los niños, pero es posible mejorar las técnicas y los tratamientos. Ese es el gran logro de la investigación. Más allá de estar enfermo de cáncer, hay que valorar que un niño es un ser que necesita jugar, ir a la escuela, distraerse, relacionarse, crecer y desarrollar sus potenciales. Con tratamientos efectivos y aplicados de manera temprana, la mayoría de estos jóvenes pacientes logra una curación definitiva. Un dato: la supervivencia de los niños diagnosticados de cáncer a los 5 años es del 75%. Una parte fundamental para la curación de estos enfermos es que puedan ser tratados en un ambiente en el que se sientan seguros, en el que la salud emocional se tenga en cuenta, convirtiéndose en uno de los pilares básicos de la atención médica. En la actualidad hay abiertos en España 13 proyectos con una inversión pública de 4 millones de euros, además de numerosas iniciativas privadas como el Centro Especializado de Barcelona, el más importante de Europa y que cuenta con el apoyo de la Fundación Leo Messi. Bueno, pues con apoyo emocional se mejora en gran medida esa respuesta al tratamiento y hasta los 14 años la tasa de supervivencia llega al 80%. Vamos ahora con Santiago de Quiroga, colaborador habitual en este espacio, que precisamente hoy nos va a hablar de cómo la oncología está cambiando la medicina. El paradigma del avance de la medicina es la oncología. Con el avance de la expectativa de vida aparece con más frecuencia en nuestra sociedad el cáncer. Fumar, la falta de ejercicio o la obesidad se sabe ya que contribuyen a que la incidencia del cáncer aumente. Pero también han avanzado los tratamientos y nos hemos dado cuenta de que el cáncer no es una sola enfermedad, hay tantos tipos como personas afectadas. La medicina individualizada se abre paso a través del conocimiento de la genómica y otras disciplinas relacionadas. Cada vez los tratamientos permiten aumentar la supervivencia o incluso curar el cáncer, pero cada vez
son más caros, porque la investigación es muy costosa. Ya se está trabajando en poner en marcha ensayos clínicos con pacientes seleccionados, menos pacientes, pero que ofrezcan garantías genéticas de ser los idóneos para evaluar un nuevo tratamiento. Ensayos más sencillos disminuirán los costes de la investigación, garantizarán la calidad y permitirán precios de la innovación más asequibles. Otras fórmulas para hacer viable la innovación incluyen el pago por resultados. Cuando el medicamento funcione, se paga. Pero se requiere de otra forma de pensar. Un oncólogo puede ver 20 o 30 casos en toda una vida de un tipo determinado de cáncer de pulmón, y eso no le permite tener experiencia suficiente. Es necesario trabajar en red, compartir conocimientos y casos, o sea, trabajar todos juntos contra el cáncer. Y de la oncología pasamos ahora a la disfunción eréctil, un problema muy frecuente que se acentúa con la edad, pero que hoy en día tiene fácil solución. En este espacio estuvo el doctor Enrique Ramos del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Él es urólogo y animó a todos los pacientes que, sea cual sea la causa, acudan a la consulta. El paciente le cuesta mucho llegar a la consulta de urología para estos términos. Es más, muchas veces llegan a la consulta y dicen no sé si estoy en el sitio adecuado. Y dices, sí, por supuesto, está usted en el sitio adecuado porque una consulta de este tipo es el especialista al que tiene que ir. Y es verdad que hay un miedo importante, les cuesta mucho dar el paso para ir a la consulta. Y luego, una vez que van a la consulta, con las técnicas adecuadas, no hay paciente que se quede con disfunción eréctil. Va muy en función de las características. Y como te comentaba previamente, primero se empieza con tratamientos suaves, entre comillas, farmacológicos, pero si se quiere tener una erección, se tiene, tanto médicamente como quirúrgicamente en el último caso. Pero si se quiere, se puede tener una erección, que es lo más importante. Esperanzadores datos nos dio el doctor Enrique Ramos. Bueno, mientras la disfunción eréctil galopa, de vez en cuando podríamos intentar evitar los elementos quirúrgicos, ¿no? Y utilizar los comprimidos, que también lo manifestó el doctor Enrique Ramos en este espacio. Pero en cualquiera de los casos es verdad que se consulta poco, y porque todo el mundo pide soluciones, pero la consulta es que a lo mejor tenemos que estudiar el endotelio, el síndrome metabólico, la obesidad de fondo, la hipertensión y otros problemas que dan lugar a esta patología. Bueno, pues está muy bien. Vamos a ver, yo tengo preparado el bolígrafo para ir anotando el papel del cirujano en el tiroides, desde la patología benigna, que es quirúrgica, hasta la patología maligna, cáncer, que también pueda ser quirúrgico. Así que usted me va diciendo. Pues en esencia, como bien dices, la patología tiroidea en manos del cirujano parte de lo que es el bocio benigno, que no es otra cosa, el bocio es el tamaño aumentado de la glándula tiroidea. Y entonces, normalmente el paciente acude a la consulta de cirugía remitido desde el endocrinólogo, que durante un tiempo maneja médicamente el bocio multinodular o el bocio uninodular. Entonces, más allá de establecer la cirugía por un nódulo sospechoso, como antes decíamos, con un Bethesda 4, 5 o 6, en ocasiones el paciente o la paciente acude con una glándula tiroidea grande en tamaño que le puede generar dificultades en la respiración, dificultades en la deglución o incluso una cuestión estética. Por ello, las tres indicaciones princeps para la cirugía de la glándula tiroidea benigna es gran tamaño, que le puede dificultar la respiración, le puede dificultar la deglución, puede tener cierto componente estético desagradable para el paciente que no le guste, o la cancerofobia. A pesar de tú incidir en esa enferma que su bocio no tiene un nódulo maligno porque ha sido Bethesda 2, la paciente o el paciente se lo quiere quitar. Y esas yo creo que son las grandes indicaciones para la cirugía del tiroides. Y luego, lógicamente, el cáncer de tiroides. Bueno, el cáncer de tiroides. Nosotros hemos estado en el Hospital de Madrid, San Chinarro, concretamente con usted, ha ido Javier Saz. Le encanta eso de entrar en quirófano, coger el ángulo preciso, en una intervención precisamente que han realizado para conocer cómo es la cirugía del cáncer de tiroides. Bien, la tenemos aquí, pero antes de entrar en quirófano, ¿qué nos quiere contar? Bien, tenemos un paciente con unas posibilidades altas de tener un cáncer de tiroides y tú le propones una tiroidectomía total y dependiendo de las imágenes, si hay afectación de los ganglios cervicales, en el cuello los ganglios cervicales se dividen en compartimento central y compartimento lateral derecho o lateral izquierdo.
Si las pruebas de imagen ya presumes que tienes una afectación ganglionar, has de incluir a la tiroidectomía el vaciamiento de los ganglios. Si en las pruebas de imagen esos ganglios no están afectos, es discutible. Nosotros por defecto hacemos vaciamiento central en los nódulos mayores a 2 centímetros. Y en este caso hicimos una tiroidectomía con un vaciamiento central. Todo lo que está contando que hacen es porque llevan muchos años trabajando y estudiando cómo lo tienen que hacer mejor, porque no es una cirugía que es simplemente cortar y hacer anastomosis y que no haya hematomas, no, es una cirugía funcional que permite además entender lo que el organismo hace posteriormente, y no solo que no haya hematomas, que no haya hemorragia, que no haya infección, sino que haya función y preservar la función de los órganos correspondientes, además de evitar que se reproduzca. Es importante que nuestros espectadores conozcan eso y también que vayamos al quirófano para ver cómo se hace y se aplica esa disciplina quirúrgica de la intervención de cáncer de tiroides. Se trata de un varón en la 5ª década de la vida que con un control ecográfico rutinario se le descubren nódulos en la glándula tiroidea. La manera de proceder en este tipo de pacientes es pinchar esos nódulos y en función del resultado de esa punción, que es como médicamente llamamos al pinchazo, procederemos de una u otra forma. En la imagen se ve cómo este es el lóbulo tiroideo izquierdo con el gran nódulo que ha sido pinchado, y este es el lóbulo tiroideo derecho que también tiene otro nódulo, que se puede ver aquí en la imagen donde la flechita. La colocación del paciente antes de proceder a la tiroidectomía es fundamental. Nosotros tenemos que procurar hiperextender el cuello, y en este hecho es fundamental que nos desciendan los hombros, que nos auxiliamos de unas tiras adhesivas llamadas Tensoplast que descienden los hombros del paciente, y colocamos debajo de los hombros, en la espalda superior, un rodillo, de tal suerte que tengo el cuello hiperextendido. Se me marcan los 2 relieves anatómicos fundamentales a la hora de hacer la incisión, que es el esternocleidomastoideo izquierdo y el esternocleidomastoideo derecho. Y aprovechando un pliegue cutáneo, este mismo que tiene el paciente, ahí es donde haremos la incisión. La glándula tiroidea está cubierta por unos músculos llamados músculos pretiroideos. Lo ideal para tener un posoperatorio más confortable es no seccionarlos. Bien, pues si separamos el músculo esternocleidomastoideo de los músculos pretiroideos, sin ser estos seccionados, nos permitirá una flexibilidad del campo mucho mayor y un acceso a la glándula tiroidea más fácil. Todos los vasitos pequeños los sellamos con clips. Como vais a ver, este es un vasito del esternocleido, una ramita del un vasito a la yugular anterior. Cogemos el clip y lo cortamos sin que sangre. Esta cirugía en particular, pues vamos a monitorizar los nervios que pueden estar comprometidos durante la cirugía. En este caso es el nervio laríngeo recurrente de cada lado, que pues está pegadito al tiroides y pues puede lesionarse en estas cirugías. Ese es el nervio recurrente. Ahora Alberto va a ubicar en esa estructura el dispositivo y veréis cómo se mueve la musculatura. Doctora, ¿conduce? Sí, ahí lo tienes. Vemos el nervio recurrente y la glándula paratiroidea superior. No voy a tocarla más porque el hecho de tocarla la contunde, ¿de acuerdo? Y la contusión puede implicar una disfunción temporal. Razonablemente el posoperatorio después de una tiroidectomía total es 3-4 días. Y la única limitación para la alta hospitalaria es la monitorización de los niveles de calcio. La hipocalcemia transitoria después de una tiroidectomía total ronda en torno al 55-60%. Por eso le mandaremos a casa en 3-4 días con niveles de calcio en sangre monitorizados diariamente, y cuando estemos seguros que los niveles son adecuados le mandamos a casa. 3-4 días más o menos. Claro, todo eso está muy bien, pero usted y yo sabemos otras cosas, ¿eh? Hemos visto la yugular ahí, que eso es un atrevimiento quirúrgico estar en esos territorios, pero hay un nervio que todos los, bueno, su padre cuando daba clases, o los grandes cirujanos, los grandes maestros decían, cuidado con el recurrente, ¿no? Es decir, para tener cuidado en medicina con un nervio, es que primero hay que ver dónde está, porque si no lo buscas, lo puedes romper o lo puedes cortar. Entonces, ¿usted sigue pensando en el recurrente como los clásicos? Como todo en la vida,
la participación multidisciplinar es esencial. Y entonces en este caso tenemos el concurso de los neurofisiólogos clínicos, que se ha visto en el vídeo, la doctora de Abreu, que lo que hacen es monitorizan al enfermo con unos transductores que registran la actividad de los músculos inervados por el famoso nervio recurrente, que no son otros los músculos que movilizan las cuerdas vocales. Por ello, cualquier estructura tubular, dense ustedes cuenta que el recurrente puede tener una sección de diámetro de 5 o 4 milímetros. Y en un campo quirúrgico, si no estás habituado, puedes lesionarlo. Lesionarlo unilateralmente implica una afonía, en principio irreversible para el paciente. Por ello es esencial descubrirlo y no dañarlo. Y ahí la monitorización es clave. El nervio recurrente, por eso, que es el caballo de batalla de la cirugía tiroidea, se ha facilitado muchísimo el no lesionarlo gracias al concurso de los neurofisiólogos clínicos, que sin ellos no seríamos capaces de... Seríamos capaces, pero probablemente con mayor índice de lesiones al nervio recurrente. O sea que, para que todo el mundo se dé cuenta, si alguien lesiona el nervio recurrente, acabamos con afonía. Si es ginecólogo y quita una matriz y hace una histerectomía, el peligro es el uréter, ¿no? Efectivamente. Entonces hay porque están muy pegaditos a la zona y hay que aislarlos, ¿no? Efectivamente, muy pegados y de muy pequeño tamaño, claro. Efectivamente. Bueno, ¿y qué me dice de esas otras glándulas? Porque hablamos del tiroides. ¿Y las paratiroides? ¿Usted las ve? ¿Las intenta ver dónde están para no lesionarlas? Pues otra de las complicaciones típicas, características, y en este caso incluso con mayor porcentaje, es lesionar las glándulas paratiroideas. Son 4 glándulas, 2 a cada lado, una superior y otra inferior, del tamaño de una lenteja y del color grasa parda de una lenteja, cuya lesión implicaría una hipocalcemia para ese paciente. Es cierto que la hemitiroidea... Una bajada del calcio en sangre. Perdón, una bajada de calcio en sangre. Y condenar al paciente a tomar calcio, suplementos de calcio diariamente. Es verdad que para dejarle irreversiblemente hipocalcémico hay que lesionar las 4. Y eso se hace, como en el caso que veíamos, en una tiroidectomía total. Por eso hay que saber localizarlas e identificarlas y no lesionarlas. Claro, pues en eso estamos. Bueno, tenemos un estudio sobre el cáncer de tiroides y concretamente un informe de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides. Vamos a verlo y luego vamos con las conclusiones. Según un estudio realizado por la Asociación Española de Cáncer de Tiroides, el 21% de la población está preocupada por padecer una disfunción tiroidea, algún tipo de nódulo, bocio o cáncer de tiroides. De esta investigación también se deduce el escaso conocimiento que se tiene sobre los efectos reales del tiroides, sobre la salud global y el bienestar. Y es que la mayoría lo asocia solo al peso o como mucho al ritmo vital. Anualmente se diagnostican en España más de 46.000 nuevos nódulos tiroideos, que deben ser estudiados para descartar la presencia de malignidad. Solo 3.000 de ellos resultan ser cáncer de tiroides, un tumor que, aunque tiene muy buen pronóstico, es el que más ha crecido en incidencia en los últimos años. Bueno, pues después de estos últimos datos y todo lo que hemos hablado, yo me estaría aquí hasta la tarde, pero bueno, ¿cuál es su conclusión? Cáncer de tiroides, cirugía, hoy, aquí, ahora, Hospital San Gennaro, Madrid, doctor Durán, Jiménez Rico. Pues mi conclusión es que trabajo con un grupo de personas que es fundamental, que empieza con los radiólogos que saben perfectamente definir cuáles son los nódulos más sospechosos, con el patólogo que me interpreta adecuadamente el resultado de la citología, con los anestesistas que saben perfectamente calibrar el paciente para que en todo momento la cirugía discurra sin incidencias, el neurofisiólogo clínico, todo el personal de enfermería del quirófano, que es importantísimo para que todo discurra con normalidad, y finalmente, más allá de la cirugía, y es importante recordarlo, que es curativa en más del 95% de los casos, el concurso de los médicos nucleares, porque todo paciente operado con un cáncer de tiroides luego tendrá que ser sometido a un tratamiento con yodo radiactivo. En definitiva, un grupo multidisciplinar de personas, creo que no me dejo a nadie, que participamos del objetivo fundamental que es la vocación en beneficio del enfermo con cáncer. Bueno, pues está bien, no se ha dejado a nadie, no se preocupe. Bueno, el celador y las enfermeras... Los celadores para colocar los enfermos es fundamental, como veíamos en el vídeo. Está bien.
Bueno, pues ha sido un placer. Sirva, permítamelo, este programa de homenaje a un maestro que tuvimos los dos, que es su padre, el profesor Hipólito Durán Sacristán, y hoy la satisfacción de tenerle con nosotros, y le ofrecemos a él, que seguro que lo puede ver este espacio, porque entonces, cuando nosotros íbamos a clase, las televisiones no daban este tipo de programas. Pues yo se lo agradezco muchísimo, porque si hay alguien a quien he admirado toda mi vida es a mi padre. Muchas gracias. Un placer. Nada más que decir, estamos siempre con ustedes para enseñarles lo mejor de la salud en este país. Muchas gracias.